Isaías capítulo 28, del versículo 9 al versículo 13 vamos a leer. Versículo 9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea, dice renglón tras renglón, un momento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Pues Dios nos quiere enseñar qué es la ley y qué es la gracia. Dios nos quiere enseñar esas dos cosas, la ley y la gracia. ¿Por qué? Si nosotros comprendemos exactamente qué es la ley y qué es la gracia, podemos entender claramente la salvación. Quien no distingue la ley y quien no distingue la gracia, va a hablar de la gracia de forma errónea, de forma equivocada. Entonces va a hablar de los mandamientos. Y cuando hable de los mandamientos, en algunas cosas va a decir también que hay que ir al cielo solamente por la ley, ¿sí? Entonces hay una mezcla muy fuerte en este tiempo sobre la ley y la gracia, pero Dios a través de la Biblia nos quiere enseñar, nos quiere mostrar sobre la ley y sobre la gracia. ¿Por qué? Teniendo un entendimiento claro sobre la ley y la gracia, podemos entender la salvación o podemos recibir la fe correctamente. Sin este entendimiento no podemos entender la salvación de forma clara, de forma detallada. Entonces vamos a leer nuevamente el versículo 9, dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Está hablando de la doctrina. La doctrina habla del fundamento, de la base de la fe. Eso es la doctrina, ¿sí? El fundamento de la fe, la base de la fe. Entonces, las personas deben saber cuál es la base, cuál es el fundamento de la fe. ¿Por qué? Si no pueden entender el fundamento de la fe, si no pueden entender la base de la fe, por eso aquí habla de ¿qué? De la doctrina. Esa base, esos fundamentos de la fe, eso es lo que llamamos como la doctrina. Entonces, el evangelio, ¿cuál es la base del evangelio? ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. ¿Esa es la base de qué? De la fe. Nosotros debemos tener ¿qué? La fe. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Jesucristo, ¿sí? La base de nuestra fe es Jesucristo. Esa es la base de la fe de nosotros. Creemos en Jesucristo, creemos en la Biblia. Esa es la base de la fe de nosotros. Creemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, esa tiene que ser la doctrina de nosotros. Creemos en la Biblia. La Biblia es lo que nos rige. La Biblia es nuestra guía. Nuestra forma de creer en Dios no es al azar, no es inventada, sino lo que la Biblia enseña. Eso creemos nosotros, lo que la palabra de Dios dice. Pero aquí empieza diciendo: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? La base de la fe, el fundamento de nuestra fe, eso es como la doctrina, ¿sí? A los destetados, a los arrancados de los pechos, le está haciendo una pregunta: ¿a quién se le va a enseñar los fundamentos de la fe? ¿A quién se le va a enseñar eso? ¿A los niños? ¿A los bebés? A esas personas hay que enseñarle las bases de la fe. Eso es lo más importante. Una persona quiere entender la salvación, quiere entender el evangelio, quiere conocer a Dios, quiere acercarse a Dios, está iniciando la vida de fe, la vida cristiana. ¿Qué hay que enseñarle?
A esas personas que están iniciando la vida de fe, la vida de creencia, ¿qué hay que enseñarle? Lo primero que tiene que tener una persona bien claro, la doctrina, las bases de la fe, las bases del evangelio. Eso es lo primero que una persona tiene que aprender. Como el niño que está pequeñito, tenemos que empezarle a enseñar las vocales, después las consonantes, después tenemos que enseñarle cómo se relacionan las vocales con las consonantes para formar las palabras, luego las oraciones. Y así empezamos a enseñarle las palabras, las oraciones, luego con los objetos, y así él aprende a hablar. Para aprender el lenguaje de Dios, para aprender la fe, las personas tienen que aprender primero la base. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la doctrina del evangelio? Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Quien cree de esa forma, esa es la base de nuestra doctrina, la base del evangelio. Por eso nos llamamos cristianos. Está Cristo, esa es la base. Cristo. Cristo es la base de nuestra doctrina, ese es el fundamento, la piedra angular es Cristo. Quien no tiene esa doctrina, quien no tiene ese fundamento, no se puede llamar cristiano. La base de nosotros es Cristo, la fe en Jesucristo a través de la Biblia, como está escrito en la Biblia. Por eso el versículo 10 luego nos va a hablar de los mandamientos. ¿Por qué? En la Biblia encontramos la ley y encontramos la gracia. Entonces, cuando encontramos la ley o los mandamientos, las personas ya se ubican, los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás. ¿Sí? Esa es la ley, los 10 mandamientos. Eso es lo que está hablando el versículo 10. El versículo 10 está hablando de los mandamientos. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces muchas personas al mirar la Biblia, algunos solamente miran la ley, pero ¿qué miran? Muchos mandamientos, dice mandamiento tras mandamiento. Por mirar la Biblia de forma superficial, por no mirar profundamente el corazón de Dios, muchas personas cuando ven la Biblia, ¿qué miran? Mandamiento tras mandamiento. Y a algunos les parece aburrido, les parece muy difícil. Cuando empiezan a escuchar ¿qué? Mandamientos, la ley. Se sienten cargados, se cargan. Algunos pueden mirar 10 mandamientos nomás. Algunas personas escuchan de la Biblia, de los mandamientos, y solamente escuchan 10 mandamientos. Pero al mirar en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos son un resumen. Un resumen. Realmente, aproximadamente son 613 mandamientos la ley completa. 613 mandamientos. Que algunos conocen el resumen, que es lo que llamamos nosotros 10 mandamientos, es diferente. Algunos mandamientos tienen que ver hacia el ser humano, otros hacia Dios. Unos tienen que ver en la comunión con las otras personas, con los otros hombres, como no matarás. Otros tienen que ver directamente con Dios, como no tendrás dioses ajenos delante de ti. Hay unos que se dirigen hacia los hombres, hacia las otras personas, en la comunión con las otras personas, y otros mandamientos tienen que ver con la comunión con Dios. Unos dicen qué cosas tenemos que hacer, tenemos que obedecer. Otros dicen qué cosas no tenemos que hacer. Unos son como positivos, otros son como negativos. Pero en total son 613 mandamientos aproximadamente. Hay un resumen que son 10. Y esos 10 se pueden resumir en 2. Que es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Pero son el resumen. Se puede resumir en 10. Toda la ley completa se puede resumir en 10 mandamientos. Y también esos 10 se pueden resumir en 2 mandamientos, que son como los 2 grandes mandamientos. El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que está hablando el versículo 10 aquí. De las personas cuando conocen la ley de forma superficial, solamente hay que ver mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato.
Entonces la ley se vuelve ¿qué? Pesada. Se vuelve una carga. ¿Por qué? Las personas que entienden, no tengo que mentir, no tengo que robar, solamente entienden así. No tengo que ser idólatra, no tengo que decir groserías, tengo que portarme bien. Solamente entienden así. Tengo que comer este tipo de alimentos, este otro tipo de alimentos no los tengo que comer, tal día tengo que cumplir, estos otros días no los tengo que cumplir. Solamente ven la ley, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, de forma superficial. Muchas personas cuando no ven la Biblia desde el corazón, sino que ven la Biblia desde algo superficial, si no entienden el corazón de Dios, solamente que ven. La Biblia es un libro de ¿qué? De reglamentos, porque no pueden descubrir el corazón de Dios. Como las personas que son padres. Los padres a veces le dicen a los hijos, ¿sí? O aconsejan a los hijos, hijo, mejor haz esto. El hijo que no conoce el corazón del papá, mi papá me quiere mandar, mi papá me quiere tratar como un niño, mi papá solamente quiere que yo le haga caso. Y solamente ve lo que el papá le dice como un reglamento, como una norma. Se siente mal. Eso es cuando el hijo ve el corazón del padre de forma que superficial. Solamente cuando escucha al papá, ¿qué escucha? Reglamento. Mi papá me quiere gobernar, mi papá me quiere dirigir. Ve la ley o lo que el papá le está diciendo como una norma nomás. Pero ese hijo que desconoce el corazón del padre. Pero ¿qué pasa? Un día, cuando ese hijo sea padre y tenga hijos también, un día, cuando él tenga un hijo o una hija y le diga, hijo, no vengas tan tarde, tú vas a ir a una fiesta, pero yo me preocupo mucho, hijo. Yo quisiera que no fueras, pero no te puedo obligar. No te puedo encerrar en la casa, no te puedo tener acá como un esclavo. Pero hijo, no vengas tarde, es muy peligroso. Te puede ocurrir algo en la calle, hay mucha inseguridad. Hijo, no vengas tarde. Si el hijo no conoce el corazón del padre, ¿qué va a decir? Mi papá me quiere gobernar, mi papá no me quiere dejar salir, me quiere tener encerrado en la casa, ya yo estoy grande. Pero ese padre, ¿qué va a recordar? Mi papá antes a mí también me dijo eso, yo no entendía. Pero él en ese momento, ¿qué va a entender? Ahora entiendo el corazón de mi papá, ahora que tengo un hijo. Ahora entiendo. Ya entiendo por qué mi padre me decía eso. ¿Era para qué? Para cuidarme, para enseñarme. Pero yo no conocía el corazón de mi papá. Pero ahora siendo papá, con mi hijo, que le estoy guiando, le estoy dirigiendo, mi hijo como no conoce mi corazón, mi hijo cree que yo le quiero prohibir algo, que le quiero como gobernar. Pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que a mi hijo no le pase algo, que no le roben o que no le ocurra algo en la calle así porque hay mucho peligro. Él viene muy tarde, a las 2, 3 de la mañana en la calle es muy peligroso. Yo no quiero que le pase algo en la calle. Si el hijo no conoce el corazón del papá, el hijo que va a pensar, mi papá me trata como un niño pequeñito, ya yo soy adulto, yo me sé cuidar, porque no entiende el corazón del padre. En la Biblia también ocurre igual. Dios es un padre. Los que no conocen el corazón de Dios cuando miran la ley, solamente que entienden. La ley para cumplir. Yo tengo que cumplir los mandamientos. Hay que cumplir la ley. Yo tengo que obedecer la ley. Entonces solamente que ven, como dice aquí, mandamiento tras mandamiento. Esto, solamente normas. No tengo que robar, no tengo que matar, no tengo que mentir. No tengo que tener malos pensamientos, no tengo que tener malos deseos. Solamente tengo que vestirme así, tengo que hacer así. Ven normas, solo normas. No más, no ven nada más. Solo ven a Dios como si fuera estilo como un policía. No puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer aquello, no puede hacer aquello, no puede hacer aquello, no puede. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede. Todo no puede. Otras cosas, tiene que hacer esto,
tiene que hacer esto, tiene que obedecer esto, tiene que obedecer esto, tiene que obedecer esto, tiene que obedecer. Y las personas así entienden. Solamente ven a Dios como alguien que establece solamente normas, no más. No conocen el corazón de Dios, no han descubierto el corazón de Dios. Estas personas solamente que ven mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, solamente ven los renglones, no más. No logran ver sino renglones, solo ven renglones. Dice renglón tras renglón, literalmente eso ven, no ven más nada en la Biblia, renglón tras renglón. Eso dice el versículo 10, renglón tras renglón. Después dice línea sobre línea. Solamente ven líneas, no ven el corazón de Dios. Ellos no logran ver el corazón de Dios. Solamente que ven renglones. No ven el corazón de Dios. Solo ven renglones. Solo ven líneas. Dice línea sobre línea. Toda la Biblia la leen. Nunca ven el corazón de Dios. Solamente ven a alguien que le está ordenando, obligando. Tiene que cumplir, tiene que hacer. Tiene que obedecer, tiene que ser bueno, tiene que ser buen papá, tiene que ser buen hijo, tiene que ser buen esposo, tiene que ser buen empleado, no tiene que decir groserías. Si te pegan en una mejilla, tienes que colocar la otra mejilla. Si te piden un vestido, tienes que regalarlo. Y si la gente solamente aprende a hacer buenas obras y piensa que por buenas obras va a ir al cielo. Esas son las personas que se enfocan en la Biblia, renglón tras renglón, no más. Ellos solamente ven que renglones, línea sobre línea, pero no ven el corazón de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Aquí está el corazón. Esta es la carta de Dios para nosotros. Una carta de amor que la firmó en la cruz con la sangre de Él. Está firmada con la sangre de Cristo. Es el amor de Dios. Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Nosotros sabemos, la Biblia enseña que Dios es amor. Eso lo quiere reflejar a nosotros. Dios es amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos quiere enseñar el amor, no un reglamento, no una imposición. Pero solamente ven renglones, renglón tras renglón. No más, renglón tras renglón, línea sobre línea. Un poquito aquí, otro poquito allá. Ven ley por todo lado. Dice un poquito aquí, otro poquito allá. De lado a lado, ¿qué ven? Solamente normas, leyes. Obedezca, cumpla. No más. Pero el Dios que nos dejó este libro, la ley, que nos dejó la Biblia, dice que es amor. Amor, dice que es amor. La Biblia enseña que Dios es amor. Si yo no logro recibir o descubrir el amor de Dios dentro de la Biblia, si no logro descubrir el amor de Dios, solamente voy a ver dentro de la Biblia un poco de reglas y reglamentos, no más. Entonces las personas se convierten en religiosas, porque no conocen la Biblia como ¿qué? El corazón de Dios. No lo conocen. Hoy, curiosamente, leí una frase de Søren Kierkegaard que decía que la Biblia hay que leerla con el corazón. Con el corazón. Me pareció muy curioso, ¿sí? Que un personaje como Kierkegaard, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero él decía que la Biblia hay que leerla ¿con qué? Con el corazón. Esa es la diferencia. Quien no lee la Biblia con el corazón, solamente lee la Biblia con su cabeza, con su razón, no va a descubrir el amor de Dios. No va a descubrir. La Biblia hay que leerla con el corazón. Con el corazón hay que leer o escuchar a Dios. Hay que escucharlo ¿con qué? Con el corazón. Si solamente escuchamos a Dios con nuestra cabeza, no vamos a recibir la fe. Vamos a recibir conocimiento, mas no la fe. Muy diferente. No es igual. Entonces, aquí nos dice que las personas que conocen a Dios solamente por los mandamientos, por la ley, al final ocurre algo. No descubren el corazón de Dios. No lo descubren. Dios es amor. Si Dios mismo en la Biblia dice que es amor, y la cruz es el amor más grande,
Y la Biblia dice que no hay mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿cómo nos está llamando? Amigos. Amigos. La relación que Dios quiere que tengamos con Él es una relación ¿de qué? De amistad. Dios, el Dios de la Biblia, quiere que seamos amigos. ¿Cómo? A través de la fe. Quien no tiene la fe no puede llamarse amigo de Dios. Por eso Dios llamó, un ejemplo, a Abraham como amigo de Él o a Moisés como amigo de Él. Amigos, ¿por qué? A través de la fe. Dios quiere que nos conectemos con el corazón de Él. Al mismo Judas, cuando le iba a entregar, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Pero Judas no escuchó la voz de Dios. Judas, que escuchó la voz de Satanás, se condenó. Satanás empezó a condenarlo hasta que se suicidó. Él no escuchó la voz de Dios. No recibió el corazón de Dios. Por eso Dios, la Biblia cómo nos describe a Dios. Dios es amor. Él se describe a sí mismo como amor. ¿Por qué? Quiere que le conozcamos como lo que es. Dios es amor. Es amor. Muchas personas en este mundo sufren porque por no sentir que las aman, no sienten que las aprecian. Pero si las personas ven la Biblia como lo que es, un libro que expresa el amor de Dios hacia nosotros, lo escribió para nosotros. Un libro que Dios hizo para mí. Si yo veo eso, la Biblia es como una carta de amor para mí. Dios me ama. Me dio su amor ¿dónde? En la cruz. Si leo la Biblia con ese corazón, cambia completamente la forma como miro la Biblia, como miro a Dios. Dios me ama. Dios es amor. Cambia. Pero los que miran la Biblia solamente como reglamentos, la Biblia se convierte en un libro aburrido. Claro, mirando la Biblia como un libro de reglamentos, se convierte como un código civil o como un código penal. Solamente leyes. Leyes de cómo tengo que hablar, leyes de cómo tengo que vestirme, leyes de cómo tengo que comportarme con las demás personas. Leyes sobre la comida, leyes sobre los días. Se convierte en un libro muy, muy difícil, aburrido. Las personas que ven la Biblia solamente como un reglamento, como leyes, por todo lado, un poquito aquí, un poquito allá, por todo lado ven el reglamento, no ven nada más. Nunca descubren el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios no es reglamentos, leyes. Esas leyes están ahí porque cumplen una función. Hay algo que Dios nos quiere enseñar a través de la ley, pero hay que saber qué es lo que Dios me quiere enseñar. Hay que descubrir qué es. Hay una doctrina, hay un fundamento. La misma ley, la Biblia dice que es un maestro para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. A Cristo. La misma ley me tiene que llevar a Cristo, me tiene que enseñar el pecado. ¿La ley sobre qué enseña? Sobre el pecado. Por eso dice no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, guarda el día de reposo. Porque la misma ley me está mostrando el pecado. La ley me muestra el pecado. Si la ley no dijera no robarás, no sabríamos que robar es pecado. Si la ley, eso aparece en Romanos capítulo 7, la función de la ley. Romanos capítulo 3, del 3:19. Dice que la ley es para el conocimiento del pecado. Pero las personas dicen, no, la ley es para cumplir. No, la Biblia dice que la ley es para el conocimiento del pecado, como la ley es un espejo. En ese espejo me muestra mi condición como pecador. Eso hace la ley. La ley me muestra, tú estás separado de Dios. Desde tu corazón estás separado. Y la ley es santa. La ley es espiritual. Romanos capítulo 7. Leyendo eso claramente, versículo 14 podemos leer. Dice que la ley es espiritual. La ley es santa. Por eso el pecador, mirándose en ese espejo, como la ley es espiritual, es santa y el pecador está con el pecado, al mirarse en ese espejo, ¿qué puede ver el pecador? Yo soy sucio. Yo no puedo cumplir esta ley pura, limpia. No puedo cumplirla. No puedo. Entonces cuando la persona descubre su pecado, su maldad, que está separado de Dios, alejado de Dios, que está lleno de maldad,
Esa persona que descubre, por la ley yo no puedo ir al cielo. La ley me muestra que yo soy un hipócrita si intento cumplir esta ley. La ley me muestra que yo no puedo hacer nada para ir al cielo, que soy mentiroso, que soy adúltero, que soy una persona que de malos pensamientos, de malos deseos, de malas conductas, de malas obras, pero sobre todo que mi corazón es malo y engañoso. Mi corazón no solamente me muestra mi conducta, las personas mirando solamente la ley, solamente que ven su comportamiento, sus obras malas y se condenan por eso. O algunas dicen, esto yo sí lo cumplo, yo sí lo hago. Pero ¿de qué me quiere enseñar más exactamente la ley? Mi corazón ya está lejos de Dios. Mi corazón no puede cumplir esa ley. Yo no puedo. Entonces cuando la persona se reconoce así, esa persona que descubre una necesidad. ¿Cuál necesidad? Necesito un Salvador. Yo no puedo ir al cielo por la ley. Necesito a Jesucristo. Necesito un Salvador. Yo no puedo cumplir esta ley. No puedo. El versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Dice que en lengua de tartamudos. Entonces Dios cuando habla, nosotros, ¿cómo pensaríamos que nos habla Dios? ¿En lengua de tartamudos? ¿En lengua extraña? Aquí dice así, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Muchas veces cuando Dios habla, ¿cómo entendemos nosotros? ¿Cómo escuchamos nosotros? Cuando Dios habla, muchas veces no entendemos claramente lo que Dios nos quiere decir. La Biblia, ¿cómo parece a veces? Como un libro enredado. La Biblia muchas veces parece como un libro difícil. Así parece. No entendemos el lenguaje de Dios muchas veces. Por eso para recibir el corazón de Dios, para entender cuál es el mensaje de Dios que necesitamos, la gracia. No entendemos porque nosotros seamos inteligentes, porque nosotros como tengamos una mente excelente, por eso entendemos la Biblia. No. Para entender la Biblia, solamente porque por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Si Dios no me ayuda, yo no puedo entender este libro. No puedo. Porque muchas veces, ¿cómo entendemos? Dice, como en lengua de qué? De tartamudos. Así dice Dios. Este libro parece extraño algunas veces. Yo no entiendo lo que Dios dice. ¿Qué querrá decir Dios? Aquí dice que habla muchas veces como en lengua de qué? De tartamudos o en extraña lengua, dice que hablará este pueblo. Por eso Dios le decía exactamente el corazón de quién. A Moisés le decía exactamente sobre el tabernáculo. Exactamente a Moisés le decía el corazón de él de forma exacta, directa. Por eso Moisés, como ya sabía el corazón de Dios, Moisés transmitía exactamente el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si no las personas no pueden entender. Porque hablándoles como en lengua de tartamudos, ¿cómo pueden entender? Escuchando una predicación con un tartamudo, ¿cómo se puede entender el mensaje? Difícilmente, ¿sí? La, sa, va, sí, o. Difícil. O se ríen las personas o nadie iría a esa iglesia. ¿Sí? Con un tartamudo predicando, difícil. Por eso, la excusa de Moisés, el que decía que era, yo soy tartamudo. Así le dijo a Dios, Dios no puede hablar. ¿Cómo le voy a hablar al pueblo? Pero Dios, ¿a quién escogió? Al tartamudo. Moisés tenía eso como excusa. Yo soy tartamudo. Mejor habla a través de quién? De Aarón. Así habla a través de Aarón. Pero Dios, ¿por qué le permitió a Moisés que diera el mensaje? Dios, ¿por qué le permitió exactamente conocer a Moisés el corazón de Dios, que hablara esta palabra, la palabra de Dios? ¿Por qué le permitió a Moisés? Con esa condición como tartamudo. Para que Moisés tuviera un corazón humilde y sencillo. Porque Moisés podía engrandecerse. Yo que tengo la palabra de Dios, Dios me escogió a mí porque soy un hombre especial.
podía ser arrogante, orgulloso, compartiendo la palabra de Dios, podía creer que eso dependía de él, que él sabía más que los demás. Pero con el tartamudo, con Moisés, Dios quería hablar, Dios quería enseñar el evangelio, la ley, la gracia y la ley. Dios le enseñó a Moisés, pero muchas personas solamente, ¿qué entienden? No, la ley, solamente la ley no más, la ley, solo la ley. Dios le enseñó a Moisés sobre la ley, sí, claro, ciertamente. Pero también enseñó sobre la gracia. Números capítulo 21, cuando el pueblo estaba muriendo por su pecado, Dios le dijo, ya vimos, ¿sí? El domingo anterior miramos, Dios le mostró al pueblo la única forma de ser salvos era mirando una serpiente de bronce que estaba en una vara, en un palo. Ahí fue colgada una serpiente de bronce y solamente tenían que mirar. Y los que miraran a esa serpiente de bronce, cuando fueran mordidos por una serpiente, iban a vivir. Les enseñó la gracia también. Eso enseña la Biblia. Y enseñó también qué cosa. La gracia. Dios enseñó la gracia. Por eso que en lengua extraña, en lengua de tartamudos, así hace Dios. ¿Para qué? Para que no nos enorgullezcamos, para que no digamos nada que es de nosotros, sino de Dios, solamente de Dios. Este mensaje es de Dios. Dice el versículo 12, a los cuales Él dijo, este es el reposo. ¿Cuál fue el mensaje de Dios? Ya habló ya de la ley, de los mandamientos. ¿Ahora de qué está hablando? Este es el reposo. ¿Es el reposo de quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo es el reposo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Él es el reposo. La carga del pecado que los seres humanos no podemos quitarla ni con la ley, ni por buenas obras, por nada que hagamos podemos quitar la carga del pecado. Aquí dice, a los cuales Él dijo, ¿cuál es el mensaje de Dios? Este es el reposo, descansen. Dios quiere que el alma del pecador descanse. ¿Dónde? En Jesucristo, en la cruz. El alma del pecador que está cargada del pecado puede descansar como por la fe. Por la obra de Cristo es la única forma que puede descansar nuestra alma de la carga del pecado, la carga de la condenación. En la cruz. Este es el reposo. ¿Quién es el reposo? Jesucristo es el reposo. Jesucristo es el reposo. Él es el reposo. Por eso el pecador, cuando se encuentra con Cristo en la cruz, descansa su alma. Cuando ve que la sangre de Cristo es el perdón del pecado, la sangre de Cristo es el perdón de mi alma, yo quedo perdonado de todos mis pecados. Ahí descansa el pecador. Y por la fe en la sangre de Cristo puede saber, yo soy justo por la obra de Cristo nomás. Descansa, dice, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Dice, dad reposo, Dios mandó, ya, dad reposo al cansado. Si Dios dice, dad reposo al cansado, ¿qué tenemos que hacer? Pues recibir el reposo, descansar. En la cruz, nuestra alma puede descansar de la condenación. En la cruz, nuestra alma puede descansar de que de la carga del pecado. En la cruz. Ese es nuestro reposo. Jesucristo es el reposo de nosotros. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. En la cruz, ahí está nuestro reposo, nuestro refrigerio, nuestro descanso. Nuestro gozo, nuestra alegría está en la cruz, en la obra de Cristo. Ahí está el amor de Dios para nosotros. Que hay que hacer recibir ese amor, ese descanso que Dios hizo para quién? Para nosotros. Dice, mas no quisieron ¿qué? No quisieron oír. ¿Cuál es el problema? Las personas primero se encuentran con la ley. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Es el versículo 10. Primero eso, se sienten cargadas, cansadas, viven una vida religiosa, no pueden como deshacerse de la condenación, luchan, tratan de vivir en santidad, de ser fieles a Dios, pero no pueden, se sienten muy cargadas. Pero Dios después, ¿qué nos da? El reposo, el versículo 12 dice, descansen, descansen, yo hice ya todo en la cruz.
Yo los perdoné, yo los libré del pecado. Descansen, ¿dónde? En la cruz. Ya hice todo para que ustedes que vayan al cielo, ya los perdoné. A través de mi sangre, de la obra de Cristo, ya quedaron limpios de pecado, fueron perdonados de todo su pecado. Pero ¿cuál es el problema? Mas no quisieron oír. La fe por el oír. Romanos capítulo 10 enseña eso claramente, detalladamente. La fe por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo que recibir la fe, ¿por qué? Por el oír. Pero no quisieron oír. Como no quieren escuchar la gracia, el mensaje de Dios, ¿cuál es? Descansen, descansen. Ese es el mensaje de Dios. Dad reposo al cansado, ya descansen. Yo hice todo en la cruz, no hay que hacer nada más. Descansen de sus obras. Sus obras no sirven. La obra humana es inservible, es hipocresía. Descansen de su religiosidad. Descansen de la condenación. Descansen de las máscaras que tienen. Descansen. Su corazón que descanse en la cruz. Que su corazón descanse en la obra de Cristo, en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Descansen, descansen. Eso quiere Dios, porque uno cuando tiene la condenación no vive cargado, cansado. Entonces algunos es la 1, 2 de la mañana que piensan, tengo que orar a la 1 y 2 de la mañana, ¿para qué? Para hacer guerra espiritual. Tengo que orar continuamente, tengo que hacer vigilia, no duermen orando, no duermen intercediendo, luchando con el diablo, tratando de ser buenas personas, tratando de ser correctos, luchan. ¿Y ellos qué dicen? Descanse, solamente quieren hacer buenas obras, hacer. Obras, ley, mandamiento. ¿Y ellos qué dicen? Descansen. Descansen es, no traten de cumplir la ley, no hagan nada, que su obra es inservible, su obra es sucia. Su obra es un estorbo para ir al cielo. Yo hice todo en la cruz. Cristo dice, crean en mi obra, en la sangre que derramé en la cruz. Ya los perdoné, ya los limpié con la sangre que derramé. Descansen. Aquí dicen, a los cuales Él dijo, este es el reposo, en la cruz no hay más, hay uno solo. El reposo es Cristo. En la cruz ya reposó nuestra alma. Fuimos libres del pecado, libres. El que es esclavo del pecado, ese no ha visto la libertad en la cruz. Conoceréis la verdad os hará libres. El pecador es un esclavo del pecado, tiene que estar atado a la obra, a la ley. El pecador sí está atado a la obra, a la ley. Pero el que conoce la verdad, el que descubre que en la cruz mi pecado es limpio, descansa una sola vez y para siempre. Dice que el Hijo os hará verdaderamente libres, Juan capítulo 8. El que se conecta con la verdad, con la palabra de Dios como está escrita, el que se conecta con Cristo bíblicamente, descansa, es libre, vive como hijo. El esclavo no, el pecador no vive como hijo, el esclavo vive por su obra, por su trabajo, por su esfuerzo, recibe una paga. Entonces aquel que vive como esclavo, como pecador, tiene una relación con Dios como que, como un esclavo. Entonces, ¿qué piensa? Yo tengo que hacer para Dios, para ganarme el cielo. El cielo me lo gano con el sudor de mi frente. Así me gano el cielo con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mis buenas obras, cumpliendo los mandamientos. Yo me gano el cielo con mi obra. Así. Pero el que descubre la verdad dice, no, yo no tengo nada para hacer. Dios me dice al contrario, que descanse porque Cristo hizo todo. Ya hizo todo. Un ejemplo, en la iglesia muchas veces nos dicen, vamos a trabajar, vamos a hacer tal cosa. Entonces vamos a remodelar el salón o vamos a hacer limpieza en el salón. Y yo voy de último. Y como fui tan tarde, voy de último, ya terminaron. Cuando yo fui ya hicieron todo, que me dicen, no, ya no hay nada que hacer ya. ¿Qué puedo hacer? Pues nada. Y dice, bueno, vamos a tomar refrigerio. Venga, toma el refrigerio. Y me invitan al refrigerio. Yo que hice, nada. ¿Qué puedo hacer? Pues nada, ya. Dice, ya nos vamos. Llegué muy tarde. Ya hicieron todo. ¿Qué voy a hacer? Pues nada, porque ya hicieron todo. Y ya están despidiéndose, dicen, el refrigerio y nos vamos.
¿Qué puedo hacer? Pues recibir el refrigerio, se llama la gracia. No más, ya hicieron todo. Ustedes me están dando eso por gracia, gratuitamente. Yo no hice nada. No lo merezco, pero me están dando ya. Recibir con agradecimiento nomás. La gracia de Dios, no más, la gracia. ¿Cuál es el problema? No quisieron oír. ¿Qué no quisieron oír? Descansen. Muchos cristianos en esta época no quieren escuchar una cosa. Descansen en la cruz. Cristo hizo todo una vez y para siempre, como dice Hebreos 10:10. Dice que somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo una vez y para siempre. Somos santificados, ya Él nos santificó. No hay que aportarle nada, no podemos hacer nada, no le podemos añadir nada a la obra de Cristo en la cruz. No le podemos quitar nada a la obra perfecta de Cristo en la cruz, no le podemos añadir nada. El sacrificio de Cristo en la cruz es perfecto, es una sola ofrenda y para siempre. Esa sangre vale por el perdón eterno del pecado. Creer en esa sangre nos convierte en hijos de Dios eternamente. Nos convierte en justos por creer. Por eso dice, descansen. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No podemos descansar por nosotros mismos. Aunque queramos, no podemos descansar. Pero Dios que dice, yo lo voy a hacer descansar. Vengan a mí, acérquense. Escúchenme. Crean en lo que yo les digo. Crean. Eso que Dios quiere, crean. No quisieron ¿qué? No quisieron oír. Algunos en este tiempo tienen un oído bien abierto solamente para la ley, no más. Solo los mandamientos. Viven como religiosos, juzgando a todo el mundo, creyendo que son mejores. Pero aquí que dice, descansen porque la obra de ustedes no sirve. Su obra es inservible. Por eso dice, descansen que yo su obra no la recibo. Descansen que ninguno califica. Ninguno califica. Por eso yo hice todo en la cruz. Cristo dice, yo hice todo. Descansen. Reciban la gracia, no tienen otra cosa. Reciban la gracia de Dios, no más. Reciban. Crean en mí, no hay nada más. Pero dice, no quisieron oír. Muchos desechan la sangre de Cristo, desechan la obra de Dios. Esas personas van a recibir el juicio porque desechan la obra de Cristo. ¿Qué pasa? En el versículo 13 dice, la palabra pues de Jehová les será, como no escuchan la gracia, al que no escucha la gracia de Dios, el que menosprecia la palabra de Dios, ¿Dios qué dice? Eso se les convierte entonces, la palabra en qué se convierte, como Dios dijo, descansen y no quieren escuchar, no quieren aceptar por la arrogancia del corazón, porque se creen tan buenos, tan correctos, son tan religiosos, que les cuesta recibir la gracia de Dios, que Dios hizo todo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, que no hay que hacer nada, sino aceptar la obra 100% de Cristo, solamente recibir les cuesta. Entonces el versículo 13 dice, la palabra, o sea, la Biblia, se les convierte en algo, dice, la palabra pues de Jehová les será, como no quisieron oír, que dice el versículo 12, no quisieron oír, dice, la palabra pues les será, ¿en qué se convierte? Mandamiento tras mandamiento. Quedan solamente ¿con qué? Atrapados en la ley. Se les convierte la Biblia en mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Como no quieren escuchar la gracia, no quieren recibir el corazón de Dios, que es amor, Dios es amor, pero no quieren recibir ese amor. No quieren recibir la gracia, no quieren recibir la sangre de Cristo como la única opción del pecado. No quieren aceptar eso, que esa es su única salvación. La Biblia enseña, Dios enseña. La Biblia se les va a convertir solamente en un reglamento. Dice, la palabra de Jehová les será. Quedan como vendados, como tapados. Como no quieren aceptar la gracia, no quieren aceptar a Cristo, la Biblia se les convierte. Dice, la palabra de Jehová les será. La Biblia se convierte solamente en un libro de reglamentos. Pero ¿qué pasa? Línea sobre línea, renglón tras renglón. Después, ¿qué dice? Un poquito, allí otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces, ¿cómo quedan? Dice que quedan
Quedan como enlazados, quedan amarrados. ¿Por qué? Por la arrogancia, por no querer aceptar la gracia de Dios. La Biblia que dice, quedan enlazados. ¿Qué más dice que quedan? Atrapados. Enlazados, atrapados y qué? Y presos. De estas personas, por la arrogancia de su corazón, por no aceptar la obra de Cristo, ¿qué pasa? Ahí dice que quedan enlazados. Vamos a leer nuevamente, dice. Un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas. Estas personas, nosotros dice que estamos firmes por la fe. El justo, el salvo, está firme delante de Dios, pero dice que estamos firmes, pero por la fe. Pero aquí habla de otra cosa diferente. Dice que estas personas que, hasta que vayan y qué, y caigan. La Biblia habla de la expresión caer. Caer, bíblicamente caer. El diablo estaba en el cielo cuando él pecó, cuando se alejó de Dios, de la gracia de Dios, cuando menospreció a Dios mismo, fue lanzado, cayó del cielo, se cayó de la gracia. Se cayó, fue lanzado por Dios ¿de qué? De la gracia. El libro de Gálatas también habla de esta parte como caerse de la gracia, botar la gracia de Dios, dejar la gracia. Dice que Dios también que hasta que vayan y caigan de espaldas, dice la Biblia, caerse de espaldas. El que menosprecia la gracia de Dios queda en esta posición delante de Dios. ¿De qué? Caerse de qué? De espaldas. Eso es, rechaza la gracia de Dios, tiene que ser suelto por Dios. Dios lo suelta. ¿Por qué? Menospreció a Cristo, menospreció el Hijo de Dios, lo más valioso para Dios. Lo pisó la sangre, Cristo la pisa. Dios, ¿qué hace? Lo suelta. Lo suelta. Cuando lo suelta, ¿qué pasa? La persona dice que se cae de espaldas. ¿Esto qué significa? Menospreció la gracia de Dios, pisó a Dios. ¿Dios qué hace? Dios lo suelta. Se cae de qué? De espaldas. Se cae de espaldas. La Biblia enseña de Elí, aún siendo un siervo de Dios, cuando él menospreció, honró más a sus hijos que a Dios. La Biblia dice que Elí también se cayó como de espaldas. Menosprecia a Dios, Dios lo suelta. Aquel que menosprecia la gracia de Dios, menosprecia a Dios, Dios lo suelta. Saúl también un día, él menospreció la palabra de Dios, despreció a Dios, Dios lo dejó. La Biblia habla de Sansón también, menospreció a Dios. Dios que dice, un día él decía, yo voy a hacer como las otras veces, voy a salir, voy a enfrentarlo. Pero la Biblia que dice, Sansón no sabía que Dios ya lo había dejado, ya lo había abandonado. Esta palabra enseña algo terrible. Aquel que menosprecia la gracia de Dios, el que menosprecia a Dios, Dios lo suelta. ¿Qué tiene que pasar? Caerse de espalda. La desgracia, el sufrimiento. ¿Cuál es la desgracia, el sufrimiento más grande? Dios deja a esa persona. ¿Por qué? Porque menosprecia a Dios. Dios lo deja, haga como quiera. Porque menosprecia la obra de Cristo, menosprecia a Dios. Aquí dice, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados. Eso dice la Biblia. ¿No quiere aceptar el corazón de Dios? ¿No quiere aceptar la gracia? Tiene que ser ¿qué? Quebrantado para que se humille delante de Dios. Sí, Señor, yo no puedo hacer nada. Sí, Señor. La única salvación que tengo es la sangre de Cristo, no más. Sí, Señor. ¿Cómo? Quebrantados. ¿Por qué? Se cree tan bueno, tan correcto. Yo puedo cumplir los mandamientos. Yo puedo hacer bien. Dios tiene que quebrantar. Enlazados, dice que. Y presos. Presos. Entonces, para salir de esta condición, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice la Biblia. Oír la palabra de Dios. Dice que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. La Biblia es un libro bendito. Conoceréis la verdad os hará libres. ¿Jesucristo para qué vino? Para librarnos de la mentira, del engaño de Satanás. Jesucristo vino para darnos la vida eterna. Por eso conoceréis la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad. ¿Qué verdad quiere Dios que nosotros tengamos firme como base de nuestra fe? La sangre de Cristo lavó nuestro pecado en la cruz, una vez y para siempre. Solamente la sangre de Cristo, como dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es Apocalipsis 1:5. Jesucristo, ¿qué hizo? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es la gracia, eso es descansen, como dice ese versículo, ¿sí? Eso es la gracia, el versículo. Y nosotros miramos, ¿sí?, anteriormente en Isaías 28, ¿qué nos decía ese versículo? Descansen, dad reposo a quién? Al cansado, al pecador, toca darle reposo. Eso dice aquí el versículo 12, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado y este es el refrigerio. Eso es lo que Dios quiere, que estemos alegres, contentos. Dentro de la fe tengamos que reposo, alegría, esperanza. Ese es el corazón de Dios. Que nos conectemos con la gracia, con la misericordia, con el amor de Dios. Ahí puede descansar nuestro corazón. En Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestra alma descanse. Las personas que no pueden dormir por las preocupaciones, que no pueden dormir por la condenación del pecado, que no pueden dormir por las deudas que tienen aún económicamente, no pueden descansar en su corazón. Van a la cama, su cuerpo, aunque quiera, descansa, pero su corazón no descansa. Día y noche el corazón está cargado, preocupado. Pero cuando leemos la Biblia es un libro por eso maravilloso. La Biblia es lo único que le da descanso a nuestro corazón, descanso a nuestra alma. Eso es lo que realmente le da descanso al alma de nosotros, la palabra de Dios. Aquí dice, dad reposo al cansado, es dad la salvación al pecador. Eso dice la Biblia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos hace descansar. ¿Cómo? Creyendo en la palabra de Dios, aceptando el corazón de Dios, descansa nuestra alma. No hay otra forma. Dad reposo al cansado. Por eso nosotros tenemos que predicar este evangelio. Este evangelio que nosotros tenemos, el que está escrito en la Biblia, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del perdón del pecado. El evangelio que convierte al pecador en justo, hace que el alma de las personas descanse de la condenación, como dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, descansa nuestra alma, por fin descansamos. ¿Solamente por qué? Por la obra de Cristo, por creer en la obra de Cristo, por la gracia de Dios, no más, por eso. Hasta ahora terminamos, gracias por estar hasta este momento escuchando. Voy a orar y así de esta forma terminamos. Dios, te agradecemos, Dios, por permitirnos este tiempo, Señor bendito, leyendo tu palabra, Señor, descubriendo el corazón tuyo. Ayúdanos para tener un corazón humilde delante de ti, Señor, y un corazón humilde delante de las demás personas también, Señor. Realmente los seres humanos, Señor, fuimos hechos imagen y semejanza tuya, Señor. Tú eres humilde, por eso nosotros también debemos vivir en este mundo, Señor, con corazón humilde y con corazón sencillo, Dios. Tenemos que imitarte a ti también, Señor. Por eso ayúdanos, Dios, para tener ese corazón continuamente, Dios, y no ser arrastrados por la arrogancia que Satanás pone en el corazón muchas veces de nosotros, Dios. Ayúdanos por eso, Dios, para vivir esta vida, Señor, sirviéndote a ti, Señor, honrándote a ti, glorificándote a ti, Señor. Fuimos hechos para eso, Señor. Fuimos hechos para disfrutar, Señor, de la gracia, de la misericordia, del amor tuyo, Señor, de las obras dentro de la fe, Señor. Una vida bendita, Señor, como tus hijos, como cristianos en este mundo, Dios. Te agradecemos, Señor, y en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.